Dolor. Dolor inimaginable. Lo obligó a arrastrarse como un patético insecto al que simplemente no se le aplastó adecuadamente. Ahora que lo pienso, gatear era demasiado noble para describir la forma en que arrastró su cuerpo lisiado hasta la cápsula que había descubierto milagrosamente. Y todo esto fue por ese golpe final de ese maldito Kakaroto. Broly gruñó mientras alejaba ese pensamiento de él. Necesitaba toda su concentración para llegar a su módulo ahora. Tendrá tiempo de odiar a Kakaroto más tarde. Momentos después, justo cuando el cometa Kamori estaba a punto de golpear el nuevo planeta Vegeta, el Saiyajin herido logró trepar dentro de su gracia salvadora y presionó el botón de lanzamiento. Cualesquiera que sean las coordenadas que se hayan guardado en los bancos de memoria de la computadora, tendrán que bastar. La cápsula se elevó de la superficie del mundo y se disparó en una dirección aleatoria justo cuando el nuevo planeta Vegeta desaparecía. En otro momento, la cápsula evita los escombros y escapa sin problemas, pero no aquí. El Saiyajin sintió una sacudida masiva cuando un pedazo del planeta golpeó su nave y provocó que se dispararan varias alarmas. Advertencia. Llegó la voz femenina de los sistemas de navegación. Daños graves en el casco y fugas de combustible. Ajustando rumbo al planeta más cercano. Broly, no lo suficientemente consciente como para preocuparse y con una migraña que se desarrollaba lentamente debido a las alarmas, no podría haber estado más agradecido cuando se activaron las funciones de hipersueño de la cápsula. Advertencia, advertencia. El hombre manchado de sangre fue sacudido violentamente cuando su nave aparentemente chocó contra una enorme pared de turbulencia. Daños graves en el casco. Fallo catastrófico inminente. Broly se apoyó en los apoyabrazos de su silla mientras la cápsula volvía a temblar intensamente. La agonía de su herida parcialmente curada lo llevó a un estado completamente despierto. Si tuviera que adivinar, algo importante acababa de romperse. Con un último tirón que le dio al Saiyajin un latigazo, los sistemas de energía fallaron. Ahora que su mente estaba en pleno funcionamiento, fue solo entonces que el autoproclamado diablo se dio cuenta de lo cálida que se había vuelto su cabaña. El cristal frente a él se partió. Solo mi suerte. Gruñó el Saiyajin justo cuando levantaba los brazos para bloquear su rostro. La ventana implosionó y bañó su cuerpo con vidrio antes de que el barco se desmoronara. Desde abajo, un anciano de ojos violetas y ojerosos presenciaba el extraño espectáculo en el cielo. El brillante meteoro se había partido en pedazos y rápidamente fue consumido por las llamas, pero a partir de la aparente destrucción del objeto celeste, fue testigo de una forma extraña, pero claramente humana, que caía a la tierra. Agoromo, intrigado por este giro, agarró su shakujo y voló hacia donde calculó que la persona se estrellaría. La vista del impacto fue un cráter de 3 metros en medio de un bosque anodino que tenía un poco menos de la mitad de profundidad. En el centro, con la piel chamuscada y la ropa ennegrecida, yacía un bloque de músculos que parecía un hombre que no parecía tener más de 30 y tantos años y con un doloroso agujero en el abdomen. Fue con curiosidad vacilante que notó que el área estaba bañada por un brillo etéreo que emanaba de la figura ensangrentada. Sus instintos básicos le decían que mantuviera la distancia, ya que cualquier cosa que pudiera sobrevivir a una caída desde esa altura y aún así crear tal exhibición debía ser poderosa, pero sus principios no le permitirían permitir que algo así quedara sin curar. Así que se comprometió. El sabio aterrizó junto al hombre de cabello esmeralda con un suave tic y rápidamente se arrodilló junto a él. Agoromo puso una mano encerrada en chakra verde sobre la herida. Pasaron apenas unos momentos antes de que la herida sanara lo suficiente como para no representar un peligro inmediato, pero aún así era paralizante. Compromiso. Agoromo apartó su mano y miró al joven una vez más. Llevaba botas doradas, muñequeras y un cinturón con joyas azules incrustadas. El resto de su vestimenta consistía en pantalón blanco y faja roja. ¿Es de la realeza?, pensó el sabio mientras comenzaba a sentir el poder del extraño. Se demostró que su conclusión anterior era correcta ya que el aire alrededor de su cuerpo estaba saturado por algo que no era chakra. Esqui. Lo notó con sorpresa. Los usuarios de Ki eran extremadamente raros en este mundo y eran bien conocidos por su infernal habilidad para desatar olas masivas de destrucción pura, así como hazañas sobresalientes como volar. Desafortunadamente, o afortunadamente dependiendo de la perspectiva de cada uno, supuso, la mayoría de los portadores de Ki eran brutales y demasiado confiados debido a su poder aparentemente incomparable.
Solo unos pocos sabios sobrevivieron más allá de sus primeras batallas y, como resultado, su número y aquellos dispuestos a aprender tales técnicas disminuyeron día a día. Un gemido devolvió su atención al hombre que estaba en el cráter. El cuerpo del hombre se tensó y una gigantesca ola de poder brotó de su cuerpo, aumentando 10 veces el tamaño del cráter en un instante. Un uso rápido de un Shinra Tensei por parte de Agoromo pudo cancelar la sección de la onda de choque que lo habría enviado a volar. Kakarot. Creo que he cometido un grave error, pensó el sabio mientras flotaba hasta lo que creía que era una distancia segura del hombre probablemente muy peligroso. Raa. Con un dolor candente claramente evidente en su rostro, el gigante se puso de pie y luego se elevó en el aire hasta que estuvo al nivel del anciano. Miró a su alrededor, obviamente desorientado por su experiencia cercana a la muerte, y sus ojos se posaron en el único ser vivo cercano. Kakaroto. ¿Dónde está Kakarot? Golpeó al portador de Rinnegan respirando pesadamente. Luego, el gigante se encorvó ligeramente con un gruñido antes de llevarse una mano al abdomen y sisear por el contacto. Agoromo, con la boca ahora una línea delgada, sutilmente apretó su shakujo mientras endurecía su cuerpo con el camino Asura. No conozco a nadie con ese nombre. Sus ojos se dirigieron a la herida del extraño. Sin embargo, tu prioridad debería ser la enorme cavidad que ahora ocupa la mayor parte de tu torso. El hombre herido gruñó cuando su aura se intensificó, lo que hizo volar algunas rocas sueltas en el suelo debajo de él. Mi prioridad es Kakaroto. Ahora dime dónde está o destruiré esta miserable roca que llamas planeta. El sabio le dio al hombre una mirada escéptica. ¿Destruir un planeta entero? Imposible. Incluso él era incapaz de tal hazaña, aunque sería presuntuoso creer que no hay nadie más fuerte que él viviendo entre las estrellas. Puede que se esté engañando, pero sería una tontería no considerar la posibilidad de que sea capaz de lo que se jacta. El dios de Shinobi concluyó en su mente. El extraño sin pupilas cargó contra el anciano con un rugido, cruzando la distancia entre ellos en un instante. Los reflejos divinos de Agoromo le permitieron esquivar apenas el golpe y se alejó una distancia considerable para evitar un ataque posterior. Se llevó la mano a la mejilla y descubrió que había sido deformada por la fuerza del golpe fallido, aunque rápidamente volvió a su estado original. Solo estás prolongando tu muerte, gusano. Gritó mientras balanceaba su brazo derecho hacia el sabio liberando una bola de ki del tamaño de una cabeza en su dirección. El ataque pareció simplemente pasar a través del usuario de Rinnegan, aunque fue simplemente un uso inteligente de un par de kamuis por parte del sabio. El trueno de la explosión que ocurrió detrás de él lo sacudió profundamente. Inclinó ligeramente la cabeza para ver el daño y lo que vio fue simplemente incomprensible. Un cráter, de fácilmente kilómetros de ancho, descansaba donde alguna vez hubo cientos de árboles y probablemente miles de animales. Los únicos que podía pensar que tenían un nivel comparable de poder eran su madre y los 10 colas. Fue solo un momento, pero la distracción fue lo suficientemente larga como para que Agoromo terminara comiendo tierra con varias costillas rotas. El golpe lo habría atravesado si no hubiera sido por su camino a Asura. El gigante estaba sobre él en un abrir y cerrar de ojos con su brazo ya en pleno movimiento, pero el mayor de los dos había recuperado su ingenio a tiempo para liberar un rápido Shinra Tensei que tenía el poder suficiente para alejar el puño del sabio. Pensando rápidamente, Agoromo hizo que el extremo inferior de su shakujo se rompiera y se moldeara en una bola que se estrelló contra la herida de su oponente. El portador del ki, totalmente desprevenido para el contraataque sorpresa, fue arrojado varios metros hacia atrás con un grito de dolor. La bola de búsqueda de la verdad se alejó de su herida ahora reabierta y regresó al shakujo del sabio. El hombre se retorció en el suelo con un brazo sobre su herida y reprimió más gritos de debilidad. Tosió una cantidad considerable de sangre. Te mataré por eso. Agoromo se enderezó y puso un frente fuerte a pesar de sus costillas rotas. El hombre era un bruto por lo que parecía, por lo que un buen farol de su parte podría desmoralizarlo. No estás en condiciones de hacer amenazas. Mi baile de búsqueda de la verdad ha agravado tu ya crítica condición. El anciano hizo que media docena de esferas negras existieran en el aire detrás de él para guiarlo al siguiente punto. No deseo que mueras. Jeje, el hombre se limpió la sangre de la barbilla con una pasada casual de la mano mientras se ponía de pie de una manera más suave que antes. Sin embargo, para el sabio era obvio que el hombre ocultaba la agonía que sentía.
Las sutiles contracciones aquí y allá bien podrían haber sido un enorme letrero de neón que se lo dictaba a alguien como él. ¿De verdad crees que un debilucho como tú puede enfrentarme? Broly, el legendario Super Saiyajin. Así que ese es su nombre, pensó el mayor de los dos. No puedes ocultarme tu dolor, Broly. Detente ahora y pon fin pacíficamente a este conflicto inútil o me veré obligado a tomar medidas más drásticas. El Super Saiyan, como se identificó, cargó contra él una vez más en un ataque de ira, aunque a un ritmo notablemente más lento que antes. 5 de las bolas de búsqueda de la verdad corrieron hacia él para encontrarse con él de frente, pero en lugar de golpear carne y hueso, las bolas fueron desviadas por un escudo de ki. El gigante de pelo verde asestó un puñetazo en el abdomen de Agoromo que hizo que su espalda se hinchara y el sabio tosiera sangre. Un gancho de derecha golpeó su barbilla un instante después, golpeando su cerebro alrededor del interior de su cráneo, seguido de un rodillazo en su estómago que lo inclinó. Ese definitivamente agregó órganos rotos a sus costillas ya rotas. El Saiyajin terminó su asalto con un codazo en la espalda del mayor que fue acompañado por un fuerte crujido y lo hizo caer al suelo. Para colmo de males, junto con más lesiones, Broly alcanzó su cuerpo que caía y golpeó con una bota la espalda de Agoromo que definitivamente rompió algo. El sabio estaba demasiado desorientado para siquiera adivinar el alcance de sus heridas. Broly comenzó a reír cuando aparentemente tomó ventaja, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen. Se dobló y rodeó con sus brazos su herida abierta. Nunca antes había sentido este nivel de agonía. A pesar de ello, tenía que seguir adelante. No quería ni podía permitir que se mantuviera esta humillación en su contra. El portador de Rinnegan gimió cuando los diversos huesos rotos y órganos rotos en su cuerpo comenzaron a sanar. La patada en su espalda definitivamente había dejado la parte inferior de su cuerpo paralizada por el momento. 5 golpes directos de la bestia de su oponente fue todo lo que se necesitó para herirlo hasta tal punto. Incluso Kaguya y los 10 colas no habían logrado lastimarlo tanto. Tenía que terminar esto ahora. Al ver rápidamente a Broly, Agoromo levantó una mano hacia él y se formó una bola negra de chakra. Salió volando y pasó zumbando junto al actualmente distraído Saiyajin antes de detenerse a unos cientos de pies por encima de él. Devastación planetaria. Un resplandor blanco brillante iluminó el paisaje marcado una vez más. Grietas rompieron su superficie a lo largo de kilómetros a medida que trozos de tierra del tamaño de montañas fueron arrancados del planeta en una impresionante demostración del poder del sabio. Broly se encontró siendo empujado hacia arriba por una fuerza misteriosa. Miró hacia arriba, hacia donde lo arrastraban y vio una pequeña esfera que aparentemente no solo lo estaba reuniendo a él, sino también a todo lo que podía liberarse de la Tierra, incluso si era la Tierra misma. El Super Saiyan resistió incluso el tirón, pero las losas de piedra que se rompieron contra él lo empujaron más y más cerca con cada impacto. ¿Realmente se había debilitado hasta el punto de que simples rocas eran capaces de moverlo? Se volvió demasiado para el gigante Esmeralda y fue golpeado contra el ahora considerable orbe de roca y tierra con tal fuerza que un destello blanco llenó su visión. Pasaron apenas unos momentos hasta que quedó enterrado bajo cientos de toneladas de la superficie del planeta. Agoromo miró fijamente su nueva construcción con una combinación de alivio y decepción. El odio y la ira crudos que brotaban del hombre eran casi asfixiantes, pero se daba cuenta de que estaba deformado para volverse a esta manera. Si uno mirara lo suficientemente de cerca como lo hizo él, vería la enfermiza amalgama de emociones negativas que se arremolinaban en la cabeza del hombre. Traición, soledad, frustración, necesidades insatisfechas y miedo. Todo enterrado bajo la rabia asesina que mostró en la pelea. ¿Fue Kakaroto responsable de lo que vio hoy? ¿Esta ira insaciable? ¿Esta furia aparentemente descargada? Estaba claro que algo había impedido que el hombre expresara adecuadamente sus emociones hasta hace poco, cuando todas fueron liberadas a la vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando apareció una fisura colosal en la esfera que eclipsaba la mayor parte del cielo. 2 enojados orbes esmeralda lo miraron desde lo profundo de la grieta y de repente Agoromo se sintió pequeño. Incluso indefenso. Podría decirse que este fue su mayor ataque y este enemigo alienígena lo soportó. Broly salió de la enorme cicatriz con las últimas reservas de sus fuerzas. Su masa descomunal se redujo a la de un hombre joven y larguirucho y su cabello todavía dorado y puntiagudo carecía del tinte verde.
La ropa y la horrenda herida en el torso fueron las únicas cosas que lo identificaron como el mismo ser que se estrelló contra el suelo apenas unos minutos antes. El Super Saiyan miró hacia el planeta e hizo contacto visual con el sabio de los 6 caminos. Sintió un enfermizo placer al ver la conmoción total que atravesó el rostro de su enemigo mientras levantaba una palma abierta hacia él. No voy a parar, tragó una bocanada de aire mientras todo lo que estaba a la vista tomó un color verde enfermizo que rápidamente se condensó en la palma de la mano extendida del Saiyajin. Hasta que tú y este planeta sean cenizas entre las estrellas. Broly rugió por el esfuerzo inhumano de estabilizar su Omega Blaster antes de que su cabello dorado de repente se volviera flácido y del color de los cuervos. La bola de ki luego se apagó y el hombre cayó inconsciente con su mitad inferior todavía atrapada dentro de la grieta que creó. Agoromo, al darse cuenta de que su oponente finalmente estaba fuera de combate, se dejó caer hacia atrás y se tumbó en el suelo frío y duro con un suspiro de alivio. La batalla puede haber sido breve, pero que le condenen si no fue intensa. Miró la forma cadavérica de su oponente y la gran bola de la que no pudo escapar. Tal como estaban las cosas, no pudo ayudar al hombre. Si bien el sabio se mostró comprensivo, pasarían años, tal vez décadas, antes de que Broly pudiera curarse mentalmente. Tiempo que sabía que no tenía en este mundo. Fue con un suspiro de mala gana que decidió que el portador del ki tenía que ser sellado. Es posible que Agoromo no pueda curarlo, pero con suerte será un descendiente de su voluntad. Tiempo presente. Madara miró hacia la esfera con su Sharingan solitario y una sensación casi abrumadora de asombro estalló dentro de él. La superficie de la bola de roca parecía casi viva mientras formas negras, símbolos e innumerables kanji se arrastraban junto con algunos que desaparecían y reaparecían aleatoriamente como bancos de peces que se sumergían para evitar depredadores invisibles. Él, junto con el camino de Badenagato, estaba parado en el fondo de la caverna más grande que el shinobi había visto jamás. El techo estaba a miles de pies por encima de sus cabezas y la habitación real en la que se encontraban tenía varios kilómetros de ancho. Además de eso, casi todas las superficies de la cueva tenían docenas de sellos masivos cuyo brillo sutil menguaba y aumentaba con cada momento que pasaba. Todo para ocultar y contener a un Saiyan como lo identificaba la tablilla del sabio. El sabio nunca deja de sorprenderme, murmuró el camino de Ba mientras revisaba todo en busca de algún indicio de escritura dejado por el sabio. Su tablilla, que revelaba la ubicación de esta prisión monumental, solo pudo ser descifrada por el Rinnegan, por lo que es lógico que cualquier mensaje importante aquí siguiera las mismas reglas, pero no vio nada que destacara. La única señal de que Madara escuchó a Pain fue un sutil asentimiento de acuerdo mientras él también inspeccionaba el orbe frente a él con su Mangekyo. La tableta decía que solo un portador del Rinnegan puede liberar a este Broly de su prisión, ¿correcto?, dijo Madara mientras continuaba mirando la esfera. Sí. Bueno, entonces, ¿a qué estás esperando? Con un movimiento de cabeza, Pain puso una mano en la esfera como se indicaba en la tableta y la reacción fue instantánea. Una multitud de sellos diferentes se reunieron alrededor de su mano y procedieron a fundirse en una sustancia que parecía estar en algún lugar entre un líquido y un gas. El material era tan oscuro que parecía que la tenue luz de la caverna tenía miedo de tocarlo. En los siguientes momentos, trepó por el brazo del camino de Ba y se reunió alrededor de sus ojos antes de que la sustancia se evaporara un instante después. Un suave zumbido impregnó el aire en la enorme habitación mientras el resto de los sellos del orbe se despegaban y desaparecían mientras una potente onda de choque brotaba del monumento de piedra. El camino de Ba, imperturbable por la exhibición, regresó al lado de su líder mientras Madara simplemente continuaba mirando como si fuera una obra de teatro bastante interesante en lugar de la liberación de un criminal supuestamente destructor de planetas. De repente, la bola se dividió en dos mitades grandes que se separaron una de la otra, revelando a un hombre larguirucho de cabello negro azabache. Una fuerza invisible lo bajó lentamente de su posición en el aire, pero una vez que aterrizó, pareció soltarse, lo que hizo que tropezara hacia adelante y cayera de rodillas y manos. Era tal como se describe en la tableta en términos de vestimenta y los 3 sellos que tenía. Uno que abarcaba su espalda, otro sobre su corazón y un último en su frente. Broly parpadeó para quitarse el aturdimiento de sus ojos y gimió. Se sentía como si hubiera estado dormido durante semanas y su cuerpo simplemente hubiera olvidado cómo despertarse correctamente. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo estuvo fuera?
Lo último que recordaba era al maldito viejo aplastándolo bajo quién sabe cuántas toneladas de la superficie del planeta. El Saiyajin levantó la vista para ver a dos hombres de aspecto ridículo con capas negras con nubes rojas. Uno tenía cabello naranja, piercings negros por todas partes y ojos morados y anillados. El otro llevaba una máscara en espiral de color naranja, cabello negro y un ojo rojo con algunas marcas extrañas. Movió su mirada de los dos hombres al entorno donde todo lo que vio fue piedra con más marcas extrañas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué? Tosió varias veces. Su garganta estaba más que seca. Aclarándolo con algunos gruñidos, continuó. ¿Dónde estoy? Exigió a los dos. Cuando no respondieron, gruñó y se puso de pie. Si no respondes mi pregunta. Empuje todopoderoso. Broly sintió una pared invisible de algo golpearlo y se encontró boca arriba mientras un dolor punzante atormentaba su cuerpo. Ahora, ya no hay necesidad de tanta aspereza, Pain. Dijo el enmascarado mientras rodeaba el cuerpo de Broly y se paraba junto a su cabeza. Él está delicado en este momento. El hombre enmascarado añadió con una risa que le valió una severa mirada del Saiyajin recién liberado. Serás el primero en morir. Madara simplemente se rió entre dientes ante el descaro del Saiyajin y pisoteó su pecho mientras su Sharingan parecía adquirir un brillo etéreo para ellos. Broly, con la confusión corriendo a través de él mientras parecía incapaz de escapar de debajo del pie del hombre enmascarado, miró al hombre para exigir respuestas, pero antes de que pudiera decirle una palabra, el sello en su frente brilló en blanco por un instante y los ojos de Broly adquirió un tono rojo mientras ganaban 3 tomoe. El larguirucho Saiyajin dejó de luchar. Levántate, Broly. El Saiyajin hizo lo que le ordenó el Uchiha sin dudarlo ni quejarse. En la mente de Broly miró a su alrededor con un pánico que rara vez se muestra. Estaba en una habitación enorme y mal iluminada que nunca antes había visto con 2 monolitos negros a los lados. Las cadenas que venían de estas imponentes estructuras estaban envueltas alrededor de su cuerpo y lo constreñían de una manera similar a una camisa de fuerza. Las esposas alrededor de sus tobillos y cuello lo mantuvieron clavado en el suelo en posición de rodillas. La única parte de él capaz de moverse era la cabeza y los ojos. Esto no está sucediendo. Cerró los ojos e intentó calmar su respiración. Fue una pesadilla. Tenía que ser. Acaba de obtener la libertad de su padre. Una vez que abriera los ojos, todavía estaría sentado en la cápsula con esa molesta computadora de navegación. Las esperanzas de Broly fueron aplastadas al momento siguiente. No. Gritó desesperado mientras intentaba liberarse sacudiéndose todo lo que podía. Fue en vano. Estoy durmiendo en una cápsula. Medio muerto por ese maldito Kakaroto. No. Aquí. Tiró hacia atrás de la sujeción de su cuello hasta el punto de que sintió algo estallar, pero la cadena se negó a emitir siquiera un sonido de protesta. Levántate, Broly. El Saiyajin detuvo su lucha y miró a su alrededor mientras la voz retumbante resonaba en toda su nueva jaula. En el aire, encima de él, había una aparición parecida a un monitor que solo podía suponer que era la vista exterior de sus ojos. Era el hombre enmascarado. Vamos, Nagato. Debo discutir un cambio de planes contigo en Ame. Tú también vendrás, Broly. Este era su padre y la corona otra vez. Su visión se volvió borrosa. Algo pequeño golpeó el suelo de la más reciente de sus jaulas. Broly miró hacia abajo y vio una pequeña gota de un líquido transparente. Nunca se había considerado capaz de llorar. Había numerosas posibilidades de lo que podrían encontrar cuando el Hokage los enviara. Este no era uno de ellos. Alrededor del escuadrón de Anbu, la escritura parecía como si hubiera sido quemada en cada superficie dentro de la caverna y en la esfera destrozada que se estableció en el centro. Una hazaña aún más impresionante por el hecho de que las enormes fauces de tierra en las que se encontraban tenían un horizonte real. Anguila, quédate junto a la entrada y no dejes que nadie. Libre, busca entradas adicionales. Águila, tú y yo vamos a ver qué podemos conseguir antes de que alguien más llegue. Los 3 lo reconocieron con un ay colectivo. Antes de que el Ejare se fueran a hacer su trabajo. Boar, el líder del escuadrón, miró hacia la habitación y suspiró internamente, aunque nada en su lenguaje corporal reflejaba tales pensamientos. Sus sensores habían detectado una intensa explosión de chakra, más bien una explosión debido a la escala de dicho evento, y el Godaime rápidamente los envió a investigar.
No ayudó que estuviera en Yeuno-kuni, lo que significaba que era posible que Kumo también hubiera detectado el chakra. Así que se suponía que esto sería una entrada y salida rápida para tener una idea de lo que había sucedido aquí, pero algo completo simplemente no iba a ser el caso dado lo que estaban enfrentando. Debemos actuar rápido. Kumo podría estar sobre nosotros en cualquier momento. Los dos se separaron en lo que creían que serían las áreas de estudio más relevantes. Águila se dirigió a un sendero curiosamente desgastado mientras Jabalí investigaba una extraña abertura en las rocas. El capitán Ambu hizo una revisión superficial de las inmediaciones y notó un par de huellas débiles. Nada más que sugiriera que quienquiera que perteneciera a esas huellas se fue. Nada dice que ellos entraron tampoco. Pensó para sí mismo al notar que había una sospechosa falta de huellas en cualquier dirección desde la entrada o en otra dirección. Boar avanzó y miró dentro de la grieta de la esfera. Más allá de la entrada, la grieta se abría en un agujero extrañamente definido. El interior era tan liso como el cristal, mientras que la entrada era irregular, como uno esperaría que fuera una roca agrietada. Otra cosa a tener en cuenta. Pasó una hora en la que el capitán Ambu junto con Eagle investigaron la escena con el ojo más escrutador posible antes de que él se animara desde la entrada. A pesar de lo involucrado que estaba con un sello particularmente legible, Boar notó el movimiento. El Ambu levantó un puño y chasqueó la lengua, lo que llamó la atención del resto de su escuadrón. Estoy detectando firmas de chakra que se mueven rápidamente. Una pausa. 7 de ellos. Los estimo a 4 kilómetros de distancia. Su comportamiento sugiere que no hemos sido detectados. Jabalí asintió. Empaca tus cosas. Nos vamos. 6 horas antes. Con un rápido Kamui, los 3 hombres fueron teletransportados a la Torre de Pain, la base de operaciones del autoproclamado dios dentro de la aldea de Amegakure. Sorprendido, Conan se apartó del balcón que daba al pueblo. Había esperado que tardaran más. El ángel de Ame parecía el hombre extraño que Pain y Madara trajeron con ellos. Aunque alto, era más pequeño de lo que ella esperaba. Las extrañas joyas de oro en sus muñecas y en su pecho desnudo no ayudaron mucho a mejorar las impresiones. ¿Realmente tenía el poder reclamado en la tablilla del sabio? ¿Es este el nuevo miembro del que hablaste?, preguntó, desconfiada del extraño. Ella no era más que cuidadosa y sus capacidades no eran exactamente las mejor documentadas. Sí, respondió Madara mientras el camino de Badenagato se dirigía a su lado. El Uchiha le lanzó una mirada que casi era de naturaleza evaluadora. Uno que parece sencillo, ¿no? Ella no dignificó el insulto casual con una respuesta y en lugar de eso miró la expresión aburrida del hombre. Sorprendentemente, una vez que pasó por alto el extraño atuendo, Conan pensó que parecía bastante normal. Un bienvenido respiro al considerar la diversidad de los miembros de la organización. Fue entonces cuando notó la peculiar mirada de sus ojos. Estaba bajo genjutsu. Supongo que no estaba interesado en unirse. No voy a correr riesgos con este. Un shinobi fuerte que no se una a nosotros es una pérdida aceptable. No lo es. Madara le hizo un gesto a Pain y el hombre se acercó a Broly, quien se arrodilló. El camino Deva puso su mano en la espalda del hombre y el sello brilló al contacto. Sus bordes se curvaron ligeramente hacia afuera, pero con el movimiento de la tinta, la presión en la habitación aumentó. El color de la piel del Saiyajin se iluminó, no muy diferente a un cadáver que regresa a la vida y respiró hondo. Broly miró aturdido alrededor de su nueva prisión. Su estado casi catatónico se rompió por un cambio en la luz de la habitación. El brillo de sus cadenas cambió, ligeramente, a un familiar esmeralda y fue como encontrar un cálido refugio en una tormenta de nieve. Sintió que recuperaba parte de sus fuerzas. El hombre de cabello negro giró la cabeza, le dolía el cuello por la falta de movimiento, y se inspeccionó los brazos. Las cadenas que los rodeaban estaban encendidas por una llama fantasmal y fue entonces cuando supo que era su esencia regresando a él. No sabía qué estaba pasando, pero no tenía sentido perder el tiempo cuestionándolo. El Saiyajin se impulsó hacia adelante con todas sus fuerzas recuperadas. No sabía cuánto duraría, pero su instinto le decía que no iba a ser mucho. El vacío se llenó con su rugido de esfuerzo mientras la cadena se tensaba por la fuerza que tiraba de ella. El polvo salió volando de los pilares cuando Broly cambió de dirección y se lanzó hacia atrás. Fue doloroso, pero el hombre de cabello negro forzó sus pies debajo de él. Con un esfuerzo gigantesco, se impulsó contra sus ataduras. El metal de sus ataduras se clavó en su piel como gruesos cuchillos.
Fue suficiente para hacer que la mayoría de los hombres se desmoronaran. Vamos, vamos, vamos. El sudor corría por el rostro de Broly como lluvia. Sus gruñidos bestiales estallaron en un grito final de furia, miedo y odio antes de que el verde desapareciera. Con el flujo de energía cortado, cayó exhausto. Le dolían los pulmones. Cada respiración se sentía como el jadeo que uno daría después de casi ahogarse. El corazón le martilleaba en el pecho. El Saiyajin dejó caer la cabeza con los dientes apretados. Estaban jugando con él. Dejándole tener esperanza donde no la había. Eso no parece chakra. Broly levantó la vista una vez más. Su cabello empapado se pegó a su rostro. Hubo un tercero. Esta vez era una mujer pero vestía el mismo uniforme que los otros dos. Entonces esto era un pequeño club. Todos estaban mirándolo. Como si fuera simplemente su esclavo. El de los ojos rojos. No fue difícil ver que él era quien movía los hilos. Una vez que estuviera libre, le arrancaría los ojos de la cabeza y molería el resto hasta convertirlos en pasta. Se tomará su tiempo para limpiar este mundo y su historia de la faz de la galaxia. Cuando todo se hubiera acabado, solo entonces estaría satisfecho. Eso es suficiente. El shinobi de pelo naranja levantó la mano y el sello volvió a su estado inactivo. El Uchiha no pudo evitar sentirse complacido. Nunca antes había sentido un poder como este, la energía en el aire se podía saborear e hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Conan se centró en el extraño con una intensidad que normalmente reservaba para el combate. Eso no se siente como chakra. El dolor habló. Es ki. Una forma de manipulación de la fuerza vital de la época de los clanes en guerra. Ki. La Kunoichi frunció el ceño. Recuerdo vagamente haber leído sobre eso cuando éramos más jóvenes. Se mencionaba ocasionalmente en algún libro de historia. Ella volvió a centrar su mirada aguda en el hombre al que le habían lavado el cerebro mientras él se levantaba. Por supuesto, como la mayoría de las cosas de la época, todo lo sustancial se ha perdido en el tiempo. Aunque sé que el ki tiene la clara ventaja de no ser chakra, entonces, ¿cómo lo controlas? Tienes curiosidad, ¿no? Aunque supongo que no hay nada de malo en hacértelo saber. Madara señaló su propia frente. El sello en su cabeza cambia al chakra que se le aplica en ki. No es una conversión perfecta de 1 a 1, así que hizo una pausa mientras buscaba la palabra correcta. Es de esperarse peculiaridades. Es por esto que puedo manejarlo como lo ves delante de ti. El Uchiha fue y puso una mano en el hombro del Saiyajin. Ahora, si me disculpan, solo estaremos un poco. Tan rápido como apareció el shinobi por primera vez, desapareció a la sombra de un Kamui. Pasó un momento de silencio antes de que Conan mirara a Pain. Sé que quieres decir algo. Estamos muy cerca, Conan. El camino miró a Conan con un atisbo de algo parecido a contenido en sus ojos. Ella lo miró con leve confusión. ¿Qué quieres decir? Las bestias con cola ya no son necesarias. Tenemos el arma definitiva que estábamos buscando crear. El avatar de Nagato miró la vista que dominaba su aldea. El mundo finalmente conocerá el verdadero dolor. Conan estaba sorprendido por decirlo menos. Estaba tan concentrada en sus sospechas que se olvidó de pensar en lo que sucedería si Broly estuviera a la altura de las expectativas. Se suponía que el hombre podría cosechar mundos enteros. Un pueblo escondido de vez en cuando. Casi lastimosamente fácil frente a un poder tan abrumador. Ella le dedicó una rara, aunque pequeña, sonrisa. Pronto toda la miseria por la que habían pasado en sus vidas valdría la pena. Sí, lo será. A pesar de la satisfacción por una misión exitosa, Tsunade leyó el informe del Ambú con el ceño fruncido. Nada de eso parecía tener sentido. No había nada en ningún registro conocido de una caverna de este tamaño que existiera en ningún lugar, pero allí estaba. Si a esto le sumamos todos los sellos crípticos por todas partes y la evidencia de flora que se había extinguido hace cientos de años, la aldea oculta de la hoja tenía todo un enigma entre manos. Un enigma que solo generó más preguntas una vez que se señaló una posible solución en un pasaje cerca del final del infieme. Al investigar la fisura, se descubrió que se había hecho una impresión cerca del centro de la esfera. Tenía forma humanoide tras una revisión superficial, aunque debido a limitaciones de tiempo no se realizaron más investigaciones para determinar si este era el caso o no. Entonces era posible que todo esto fuera una prisión. Para un recluso. Tenía algo de sentido. Sabían que sellar a los seres vivos era una cosa.
Después de todo, los Jinchurikis existían. Esto podría haber sido lo mismo a una escala asombrosamente grande. Pero, ¿cómo alguien podría haber ocultado algo así a todo el mundo durante, potencialmente, siglos? ¿Y en un espacio tan grande? Sin mencionar lo que había justificado medidas tan extremas para mantener algo bajo tal llave. Luego estaba la pregunta de a dónde diablos fue este prisionero. La única evidencia de que había alguien más en la caverna antes que Suambú eran dos pares de huellas justo enfrente de la grieta en la esfera. Nada que mostrara a alguien entrando o saliendo. Levantó la vista de los papeles hacia su compañero Sanin. Entonces, ¿qué opinas de esto, Jiraiya? Aparte de lo obvio. Tsunade frunció el ceño y el Toazage se aclaró la garganta nerviosamente. Todo lo que puedo decir es que no puedo leer la mayoría de los sellos y los que puedo leer son extremadamente complejos. El jefe de espías se pasó una mano por el pelo blanco y revuelto. Me llevaría años conseguir algo parecido a esta escala. Bueno, entonces al menos no tenemos que preocuparnos por un usuario de sellos súper talentoso. Todo apunta a que esto se creó hace siglos. La Hokage suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Era demasiado pronto para algo tan complicado. Esperar. Ella miró por el rabillo del ojo. ¿Ya estaba oscureciendo? Aún así, si fuera necesario alguien de este calibre, Jiraiya señaló las imágenes de las paredes de la cueva. ¿Qué dice eso de lo que dedicaron todo este esfuerzo a contener? Nada bueno por decirlo menos. El Hokage decidió que ya habían dedicado suficiente tiempo al asunto ese día. Había estado estudiándolo durante horas antes de que Jiraiya pusiera un pie en la aldea. Entonces, ¿cómo está Naruto? El sabio Sapo se animó. No es la forma más sutil de cambiar de tema, pero elogio el esfuerzo. Cállate y respóndeme. Jiraiya se rió de la facilidad con la que irritaba a su ex compañero de equipo. El mocoso rubio ha estado saltando por todos lados de la emoción. Realmente extraña el pueblo. Un claro cerca de Shimogakure. El Kamui se abrió y desapareció en un instante dejando atrás a los dos hombres. Madara respiró el aire fresco y fresco de la tundra nevada que lo rodeaba. El pueblo cercano era pequeño, aislado y con fuerzas mínimas. Este era el lugar perfecto para una prueba rápida. Este es Shimo. Comenzó el Uchiha. Si bien hablar no tenía aplicaciones prácticas en ese momento, sabía que su sujeto estaba escuchando. Una excusa bastante patética para una aldea escondida en la tierra de la escarcha. Demuéstrame que vale la pena conservarla destruyéndola. Broly levantó el brazo y señaló la aldea con la palma. Todo alrededor de los dos de repente se volvió de un verde intenso y el shinobi enmascarado sintió una sutil sacudida recorrer su sistema. La esmeralda que los rodeaba colapsó y una luz tan intensa como el sol creció en la palma de la mano del Saiyajin. Sin previo aviso, el orbe de ki explotó. La fuerza de la explosión que salió de su mano creó un viento huracanado que los azotó a ellos y al medio ambiente sin piedad. La nieve debajo del ataque se vaporizó instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de vidas se perdieron en una sinfonía de luz cegadora y sonido abrasador. La cúpula de la explosión devoró cada centímetro del pueblo como un animal hambriento. El Uchiha tuvo que levantar una mano para bloquear la visión radiante para que no lastimara sus ojos. La onda expansiva pasó sobre Madara y Broly y levantó la túnica del primero, aunque no le prestó atención. Todo terminó en un chasquido de dedo. El Uchiha escaneó la pequeña superficie de cristal que solía ser Shimogakure y se encontró riéndose. ¿Tantos caminos que tomar con este poder? Había algo que decir sobre cuán absoluta fue la destrucción. Sin escombros. Sin cadáveres. No es nada. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer algo con el Saiyajin, estaba la cuestión de controlar adecuadamente esta arma suya. Su comprensión de la mente del alienígena era simplemente buena en el mejor de los casos y tenue en el peor. Si sucediera algo durante una batalla que pudiera afectar el vínculo que tenía con Broly, el monstruo podría caerse de su alcance. Y ahí va el planeta. Por supuesto, el sabio pensó en esa posibilidad y puso un interruptor de apagado en el pecho del hombre de pelo negro. Un simple toque del sello de un portador de Rinnegan y todo su poder quedaría bloqueado instantáneamente. Había dos problemas con tal acuerdo. La primera era que no había garantía de que pudieran activarlo a tiempo. En segundo lugar, y más importante, no tenía el Rinnegan y el único hombre que lo tenía miraría a Broly como la respuesta a sus oraciones.
Nagato creía que estaban reuniendo a las bestias con cola para fabricar el arma definitiva. Un objetivo que se vuelve inútil con la aparición del Saiyajin. ¿Qué impidió que la figura decorativa de Akatsuki hiciera la suposición lógica de que Broly era un reemplazo adecuado? Eso simplemente no serviría. Las bestias con cola eran vitales para el plan del Ojo de la Luna, que utilizaba un genjutsu que no funcionaría con ki. A menos que pueda convencer a Nagato de que continúe reuniendo el Biju, tendría que cosechar los ojos de Nagato mucho antes de lo previsto. A Conan no le gustará eso, así que tendría que eliminarla a ella también. Eres tanto una bendición como una maldición, mi marioneta. Murmuró mientras el alienígena bajaba la mano. Un rayo de sol trajo algo de calidez a su máscara y el Uchiha miró hacia arriba. El cielo sobre ellos se había abierto a la fuerza para dar paso a la nube en forma de hongo que había florecido en los momentos posteriores a la masacre que Broly acababa de cometer. Una bendición y una maldición.